Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de la semana pasada. Para recordar, diremos que hemos estado haciendo los factores de la empresa. En primer lugar, hemos visto como factores de la producción a la naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. Esos son los 5 factores que se van a combinar para generar bienes y servicios que luego van a servir para satisfacer las necesidades de los clientes, que se convierten en bienes y en servicios. Estos a su vez brindan satisfacción en las necesidades de los clientes. Pues bien, ahora nos vamos a encargar específicamente de hablar del factor empresa. ¿Cómo así? Vamos a ver, vamos a ir poco a poco. Este factor empresa siempre lo hemos considerado como uno de los elementos fundamentales dentro del proceso económico. ¿Pero qué es la empresa? La empresa es una entidad económica dedicada a actividades industriales y mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y a la vez con la consiguiente responsabilidad. Se refiere específicamente que esta entidad económica, a través de las transacciones comerciales de compra y venta, así como las industriales, van a generar bienes y servicios, pero con fines lucrativos. Quiere decir que ellos ponen un capital, generan bienes y servicios para que las personas puedan, a cambio de ello, generar un ingreso. Ese ingreso es en dinero. Por eso dice fines lucrativos. Además que toda empresa hoy en día tiene un fin de responsabilidad con el medio ambiente, quiere decir una responsabilidad ecológica. Ya esta es una obligación hoy en día en todas las empresas, desde las micro hasta las grandes empresas. Recordemos también que la empresa es el factor que organiza toda la producción. Ya aquí tenemos ejemplos de empresas como la empresa Claro, que es del rubro privado, y la SUNAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que vendría a ser una empresa nacional. Bien, continuamos. También vamos a ver aquí las características de las empresas, ¿ya? En este caso vamos a ver que las empresas tienen características como, por ejemplo, una de las características fundamentales es que es económica. Aquí vamos a realizar transacciones de compra y venta, ¿no? Ese es el fin de la economía, para la generación de bienes y servicios que van a servir para la satisfacción. Bien, en segundo lugar son lucrativas. Hemos dicho bien claro que se pone un capital y por lo tanto quien va a organizar todos esos elementos tiene principalmente una función. Su función es lucrar. Es igual que como yo tuviera en casa varias propiedades, ¿ya? Yo tengo varias propiedades y las alquilo. Ese alquiler pues no me va a generar a mí directamente una transacción de compra y venta, ¿no? Porque solo lo estoy alquilando. Ya muy diferente cuando yo voy al mercado y compro y vendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué genera este alquiler? Me va a generar un rédito, ¿no es cierto? Me va a generar un dinero extra, sin yo tener la necesidad de transformar nada, solamente es el bien que me va a generar dinero. ¿Ya? Entonces es lucrativa. Responsabilidad social, porque aquí va a primar algo muy importante, que hoy en día se tiene que tomar más conciencia de ello, que es el cuidado al medio ambiente. ¿Por qué la responsabilidad social? Porque simplemente aquí va a entrar a tallar algo muy importante, el cuidado del medio ambiente. Utilizamos como recursos en la empresa para la transformación en bienes y servicios recursos naturales, utilizamos recursos humanos, utilizamos también energías y por lo tanto son tomadas de dónde? De la naturaleza. Y como son tomadas de la naturaleza hay que tomarlas en cuenta para que dentro de este concepto se establezca el desarrollo sostenible, utilizar los recursos en el presente tomando en cuenta las generaciones futuras, ¿ya? Por eso ahí dice RSC, la responsabilidad social. Es lo más importante, ¿ya? Porque nos dirigimos, la producción va dirigida directamente ¿a quién? A los consumidores. ¿Y quiénes son los consumidores? Son las personas que van a tener un fin fundamental en la satisfacción de las necesidades, ¿verdad? Entonces, los recursos, quiere decir los bienes o los servicios, van directamente a ellos y ellos son los que van a satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad. Su independencia económica, cada una de las empresas, sobre todo las privadas, tienen independencia económica. Ellos saben cuánto invierten en bienes, en dinero o en bienes de capital. Ellos van a ser los responsables en el caso de ganancias o en el caso de pérdidas, los únicos responsables. Aquí no aparece el Estado. El Estado solamente es un ente regulador del proceso económico.
son mercantiles, lógicamente entenderemos nosotros que cuando hablamos de mercantil estamos hablando de mercado. Y en este mercado, ¿qué se dan? Los dos polos de la economía, los compradores y los vendedores, los ofertantes y los demandantes. Y entre ellos, ¿qué cosa se da? La operación mercantil de compra y venta. ¿A través de qué? A través de un mercado. ¿En dónde se va a dar? En un mercado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es mercantil, porque todo lo que se produce se tiene que llevar a un mercado nacional, un mercado internacional, un mercado abierto, un mercado cerrado, etcétera. Se tiene que llevar la producción hacia los mercados. Bien, esas son las características del mercado. Vamos a ver la clasificación. ¿Cómo se clasifican las empresas? Tenemos desde dos puntos de vista. Luego continuaremos la siguiente clase con las otras clasificaciones. Vamos a ver la clasificación de las empresas según el propietario. Y según el propietario tenemos empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Cuando decimos empresas públicas nos referimos a todas aquellas empresas que están regentadas, lideradas por el Estado. El Estado es el propietario de los recursos. ¿Ya? Ejemplo, el Banco de la Nación, el BCR, como ya vimos la SUNAT, etc. Empresas privadas, la segunda forma, vendrían a ser aquellas en donde existe propiedad privada sobre los medios de producción, quiere decir que un grupo de personas o una persona se hace dueño de los recursos, ¿no es cierto? Y el hombre solamente es dueño de su fuerza de trabajo. Cuando decimos, según el propietario, empresas mixtas, es donde las empresas son de propiedad del Estado, pero de repente por ahí hubo inversión, ¿no? de alguna entidad privada para potenciar de repente ese recurso, esa empresa, y por lo tanto hay un capital mixto. Son del Estado, pero hay empresas que inyectan sus capitales para generar riqueza. ¿Ya? Ejemplo, el Hospital de la Solidaridad en Lima. Bueno, según el tamaño, la otra forma, ¿no es cierto? Tenemos micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Bien, aquí ya no hay diferenciación. Recuerda que anteriormente había diferencia. ¿Por qué se diferenciaba una micro, pequeña y mediana? Por el tamaño. ¿Por qué se diferenciaba? Por el número de trabajadores. Hoy no. La única diferencia que existe entre la micro y la MIPES, que tú conoces, micro, pequeña empresa, y la mediana y la gran empresa, está en el volumen de producción. ¿Cuánto producen al año? ¿Ya? Y esto se da en unidades impositivas tributarias. ¿Ya? Ahora lo vemos así. Microempresa llega a 300 unidades. Ya. Pequeña empresa, 750, ya estamos hablando de 700 unidades impositivas al año, ya 750. Mediana empresa, 1.500 unidades impositivas tributarias. Gran empresa sobrepasa las 1.500 unidades impositivas tributarias, ¿ya? Entonces, la única diferencia, recuerda siempre, es por el volumen de producción, ¿ya? El volumen de venta. Y aquí vemos que la mayor cantidad de empleo en el Perú, por ejemplo, se da gracias a la microempresa. Bueno, esta fue dada por los gobiernos, a través de los gobiernos, para impulsar el empleo familiar, ¿verdad? Ella da empleo a muchas familias, a muchas personas que están cercanas a él. Este 93% está dada por la microempresa, el impulso a la empresa que se dio con varios gobiernos. La pequeña empresa 0,2, la mediana y la gran empresa 5,9. Como puedes ver, la gran cantidad de ingresos familiares, de trabajo que se les da es gracias a la microempresa. La MIPES o micro y pequeña empresa aporta el 21,6% de la producción total en el Perú, ¿ya? Y el 30% de ella solo está concentrada en Lima. Ya ustedes en Lima de Metropolitana, bueno, alguna vez han ido a Lima, han ido a Gamarra, han ido a Mesa Redonda, han ido al Parque Industrial en Lima, donde hay venta de muchos muebles de madera en Villa Salvador, etcétera, ¿no? Entonces, en estos lugares se va a generar, pues, este 30% que estamos hablando de las micro y pequeñas empresas. Bien. ¿Y qué es una unidad impositiva, no? Para finalizar este trabajo, las unidades impositivas tributarias son dadas por norma. Aquí está, una norma legal, Decreto Supremo, por ejemplo, en el año 2020, 380-2019, Economía y Finanzas. Valor de la unidad impositiva tributaria para el año 2020, recuerda que hasta enero de este año fue 2.200, hoy es 4.300, quiero decir. Entonces, una unidad impositiva es 4.300 soles. Si lo multiplicas por 300, por 750, por 1.500, entonces vemos el valor, cuánto ha girado en el año esa persona de manera natural o como de repente como empresa, ¿no? Una empresa quiere decir como una entidad jurídica.
Bien, ¿qué es la UIT? Es tomada como valor de referencia para determinar, según las leyes peruanas, pagos contemplados en la norma tributaria, código tributario, obligaciones contables, deducciones, límites de afectación, etcétera, así como otros aspectos referidos a nivel nacional. ¿Ya? Entonces la UIT siempre va a estar presente dentro de las empresas, va a estar presente cuando, por ejemplo, cometemos alguna infracción, alguna multa, nos multan en UITs. A veces en una UIT, dos UITs, o de repente el porcentaje, 20% de una UIT como multa por friccionar en la calle, por ejemplo. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego y no se olviden de resolver, por favor, todas las tareas que les he pedido, los cuestionarios y todo lo que tenemos como actividades. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.